Europa, 1914. Un continente en la cúspide de su poder, pero al borde de su propia destrucción. ¿Cómo es que una bala en una ciudad lejana pudo incendiar al mundo entero? Esta no es solo la historia de batallas, es la crónica de un suicidio civilizatorio. Durante los próximos 45 minutos, viajaremos al corazón de la Gran Guerra, el conflicto que puso fin a la inocencia del siglo XX y moldeó el mundo en el que vivimos hoy. El polvorín de Europa. Para entender el estallido, debemos retroceder décadas. La Europa de principios de siglo vivía una paz armada. No había guerra abierta, pero las potencias competían ferozmente. Había tres tensiones clave. Primero, el imperialismo. Alemania, una nación joven y poderosa, exigía su parte del pastel colonial. Segundo, el nacionalismo. La idea de que cada grupo étnico debía tener su propio estado soberano agitaba regiones como los Balcanes. Tercero, la carrera armamentística. Millones de hombres movilizados, acorazados más grandes, nuevos cañones. Todos esperaban la guerra, no para evitarla, sino para ganarla rápidamente. Este miedo mutuo forjó un sistema de alianza rígido, como piezas de dominó listas para caer. Por un lado, la Triple Entente: Francia, Reino Unido y Rusia, unidas por la desconfianza hacia Alemania. Por el otro, la Triple Alianza o potencias centrales: Alemania, Austria, Hungría e Italia, aunque Italia cambiaría de bando. Este entramado significaba que una disputa local en un rincón del continente arrastraría automáticamente a todas las grandes potencias. El lugar perfecto para que la chispa saltara eran los Balcanes, un barril de pólvora de nacionalismos eslavos y ambiciones imperiales. El día clave, 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia administrada por Austria-Hungría, el heredero al trono imperial, el archiduque Francisco Fernando, es asesinado por un joven nacionalista serbo-bosnio llamado Gavrilo Princip. Para Austria-Hungría, esto fue un ataque directo. Para Alemania, era la oportunidad de apoyar a su aliado y enfrentar a la Entente. La famosa crisis de julio comienza. Una serie de ultimátums y movilizaciones sin vuelta atrás. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia, protectora de los eslavos, moviliza su ejército en respuesta. Alemania, siguiendo sus planes preestablecidos, le declara la guerra a Rusia y, 2 días después, a Francia, cuando Alemania invade Bélgica, un país neutral, para flanquear a los franceses. El Reino Unido cumple su tratado y le declara la guerra a Alemania. El sistema de alianzas funcionó a la perfección para desatar el infierno. El optimismo era contagioso. Se esperaba una guerra corta, una Navidad en casa. Alemania activó el Plan Schlieffen, rodear París a través de Bélgica y derrotar rápidamente a Francia antes de que la lenta Rusia terminara su movilización. Pero el plan se estancó. La feroz resistencia belga, la rapidez de los británicos y el sorpresivo avance ruso en el este obligaron a Alemania a dividir sus fuerzas. En septiembre de 1914, la primera batalla del Marne detuvo el avance alemán a solo 50 kilómetros de París. El rápido ataque se había convertido en un punto muerto. El frente occidental se paralizó. Una línea de trincheras de más de 700 kilómetros se extendía desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. La guerra de movimiento dio paso a la guerra de posiciones. La vida en las trincheras era un infierno. Barro, ratas, piojos, enfermedades y la constante amenaza de la artillería. Las órdenes de avanzar significaban salir de la trinchera y enfrentarse a la tierra de nadie. Un espacio de muerte defendido por alambradas y sobre todo por la aterradora eficiencia de la ametralladora. Los generales, anclados en estrategias obsoletas, intentaron romper el estancamiento con ofensivas masivas que costaron cientos de miles de vidas. 1916 fue el año de las carnicerías. Verdún y el Somme. En Verdún,
Los alemanes intentaron desangrar al ejército francés en una batalla que duró 300 días y dejó cerca de 1 millón de bajas. En el Somme, los británicos y franceses intentaron liberar presión. El primer día del Somme, el ejército británico sufrió cerca de 60.000 bajas. Estas batallas simbolizan la brutalidad industrial de la guerra, donde la tecnología de defensa superó a la de ataque. La desesperación por romper el estancamiento llevó a innovaciones aterradoras. El gas venenoso cloro-fosgeno se usó por primera vez, un arma terrible que causaba pánico y una muerte lenta. En respuesta, se inventaron las máscaras de gas, pero la innovación clave fue el tanque. Introducido por los británicos en el Somme, era lento y poco fiable al principio, pero demostró el potencial para superar las trincheras. En el mar, la guerra submarina alemana intentó ahogar el suministro a Gran Bretaña, una táctica brutal que tendría consecuencias inmensas. Mientras Occidente se estancaba, el Frente Oriental era una guerra de vastos movimientos entre Rusia y las potencias centrales. Las derrotas rusas fueron constantes y aplastantes, costándole al zar millones de bajas. En el sur, el Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, llevando la guerra a las arenas del Medio Oriente, donde los británicos lucharon por el control del petróleo y la ruta a la India. Pero la verdadera herida de la guerra, para Rusia, no estaba en el frente, sino en su propia casa. 1917 fue un año de quiebre. En febrero, la monarquía zarista en Rusia colapsó bajo el peso de la guerra, la escasez y el descontento. La Revolución Rusa significó la eventual retirada de Rusia del conflicto, liberando a cientos de miles de soldados alemanes del Frente Oriental. Al mismo tiempo, el hundimiento de barcos mercantes estadounidenses por los submarinos alemanes, guerra submarina irrestricta, hizo que Estados Unidos, liderado por Woodrow Wilson, declarara la guerra a Alemania en abril. La entrada de Estados Unidos trajo consigo un torrente de nuevos recursos, dinero y crucialmente soldados frescos. Con Rusia fuera, Alemania tenía una última oportunidad. En la primavera de 1918, lanzó una serie masiva de ataques, la Ofensiva de Primavera, concentrando todas sus fuerzas en el frente occidental. Inicialmente, lograron un avance asombroso, el mayor desde 1914, acercándose nuevamente a París. Sin embargo, las tropas estaban agotadas, los suministros eran escasos, y a diferencia de 1914, ahora se enfrentaban al poder de la maquinaria industrial estadounidense. Los aliados resistieron, reorganizados, bajo el mando único del mariscal Foch. El contraataque aliado fue la ofensiva de los 100 días, con el apoyo de cientos de tanques mejorados, y los Doughboys estadounidenses. Los aliados rompieron la inquebrantable línea Hindenburg alemana. El alto mando alemán, liderado por Ludendorff, entendió que la guerra estaba perdida. El apoyo popular se desvanecía, la marina se amotinó. La revolución estalló en Berlín, y el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó. Finalmente, a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918, se firmó el armisticio en un vagón de tren en Compiègne. Los cañones se silenciaron. La Gran Guerra había terminado. 4 imperios habían caído: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. 10 millones de soldados habían muerto. El mundo era irreconocible. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles. Los vencedores impusieron a Alemania una paz punitiva, pérdidas territoriales, severas restricciones militares y, lo más importante, la cláusula de culpabilidad de guerra y enormes reparaciones económicas. Muchos historiadores ven en este tratado una humillación que alimentó el resentimiento y el nacionalismo en Alemania, sentando las bases para el ascenso del fascismo y el nazismo. La Gran Guerra no puso fin a las guerras. Simplemente fue el primer acto del gran conflicto global del siglo XX.
La Primera Guerra Mundial nos dejó lecciones amargas sobre el peligro del nacionalismo descontrolado y la locura de las alianzas militares ciegas. Es una historia que nunca debemos dejar de contar. Si te ha interesado este viaje al pasado, déjanos un me gusta para que esta historia llegue a más personas. ¿Cuál crees que fue el error estratégico más grande de la guerra? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Luna del Champaquí para más análisis profundos de la historia. Nos vemos en el próximo video.